Ángel Negro, Victoria Cleo Andrews, Saga Castile 2. Primera parte. Capítulo 2. Farthingale Manor. Dentro de aquella mansión de piedra, una vez que me hube quitado el abrigo, giré en lentos círculos, cortado el aliento, los ojos desorbitados, sin dejar de mirar. Me di cuenta demasiado tarde de que era una muestra de mala educación quedarme embelesada como una provinciana, impresionada por lo que los demás consideraban algo natural. Gillian me miró desaprobadora, pero Tony lo hizo con satisfacción. ¿Es como imaginabas que sería?, preguntó. Era más de lo que me había atrevido a esperar. Sin embargo, lo reconocía como lo que era, el objeto de mis anhelos, el paisaje de mis sueños. Tengo que apresurarme, Heaven querida, recordó Gillian, pareciendo de pronto muy feliz. Mira a tu alrededor todo lo que quieras e instálate como en tu propia casa en el castillo del rey de los juguetes. Siento no poder quedarme para presenciar tus primeras impresiones, pero debo darme prisa para poder echar mi siesta. Tony, muéstrale tu Farthi a la querida Heaven y llévala luego a sus habitaciones. Me dirigió una dulce sonrisa de excusa que alivió un poco el dolor de mi corazón porque ya me estaba abandonando. Perdona que me marche a atender mis incesantes necesidades, queridísima, pero más adelante me verás tanto que acabarás aburriéndote de mí. Además, encontrarás a Tony 10 veces más interesante. Él nunca necesita echar la siesta. Su energía es ilimitada. No sigue ningún régimen de salud ni de belleza y se viste en un abrir y cerrar de ojos. Le dedicó una extraña mirada, mezcla de irritación y de envidia. Alguien allá arriba ha debido de tomarle cariño. Se la veía alegre ahora, como si su siesta y su régimen de belleza y la promesa de una fiesta después le proporcionaran más alicientes de los que yo podría darle jamás. Comenzó a subir la escalera con movimientos airosos y rápidos, sin volver la vista ni una sola vez, mientras yo la seguía con la mirada, sobrecogida de temor. Ven, Heaven, dijo Tony ofreciéndome su brazo. Realizaremos ahora la ronda antes de que vayas a tu cuarto, o quizá necesitas lavarte o alguna otra cosa. Tardé unos instantes en entender a qué se refería y enrojecí. No, estoy bien. Estupendo. Eso significa que disponemos de más tiempo para estar juntos. A su lado contemplé la enorme sala de estar con su piano de cola que dijo que usaba su hermano Troy cuando iba por allí. Aunque lamento decir que Troy encuentra pocas razones para venir a Farthi. Él y mi esposa no son muy amigos, aunque tampoco enemigos del todo. Ya lo conocerás tarde o temprano. ¿Dónde está ahora?, pregunté por cortesía, pues las habitaciones, con sus paredes y suelos de mármol, acaparaban casi toda mi atención. La verdad es que no lo sé. Troy va y viene. Es muy inteligente, siempre lo ha sido. Se graduó en la universidad a los 18 años y desde entonces ha estado rodando por el mundo. ¿Un título universitario a los 18 años? Pues ¿qué clase de cerebro era el de ese Troy? Aquí estaba yo con 17 años y aún me faltaba un curso de escuela superior. De repente, se despertó en mí un fuerte resentimiento hacia aquel Troy, con todas sus dotes, de tal modo que no quería oír nada más acerca de él. Esperaba no encontrarme nunca con alguien tan inteligente, pues me haría sentirme una estúpida, aunque siempre me había considerado una buena estudiante. Troy es mucho más joven que yo, dijo Tony mirándome con aire distante. De niño, solía estar tanto tiempo enfermo que a mí me parecía casi una piedra de molino atada a mi cuello. Cuando murió nuestra madre, y luego nuestro padre, Troy me veía como si su padre fuese yo, en lugar de un simple hermano mayor. ¿Quién ha pintado estos murales?, pregunté, para cambiar el tema de conversación. En las paredes y en el techo de la sala de música había exquisitas pinturas que representaban escenas de cuentos de hadas. Umbrosos bosques surcados por dispersos rayos de luz, sinuosos senderos que conducían a cordilleras envueltas en bruma y coronadas por castillos. El techo se curvaba en bóveda. Tuve que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Oh, qué maravilloso estar bajo un cielo pintado, con pájaros volando y un hombre montado en una alfombra mágica y otro místico y etéreo castillo medio oculto por las nubes. Tony rió entre dientes. Me alegra ver que te gustan los murales. Fueron idea de Gillian. Tu abuela era una muy famosa ilustradora de libros infantiles.
Así fue como la conocí. Un día, teniendo yo 20 años, volví a casa después de jugar al tenis, ansioso por darme una ducha, vestirme y marcharme antes de que Troy me viese y me pidiera que no lo dejase solo. Al entrar descubrí que, en lo alto de una escalera de mano, estaban las piernas mejor formadas que yo había visto jamás, y cuando aquella soberbia criatura bajó y vi su rostro me pareció irreal. Era Gillian, que había venido con uno de sus amigos decoradores, y fue ella quien sugirió los murales. Un ambiente de escenas de cuentos para el rey de los fabricantes de juguetes, fueron sus palabras, y la idea me encantó inmediatamente y por completo. Además, le daba un motivo para volver. ¿Por qué te llamaba rey de los fabricantes de juguetes?, pregunté desconcertada. Un juguete era un juguete, aunque, ciertamente, la muñeca retrato de mi madre había sido algo más que eso. Al parecer, no podía haber hecho una pregunta que complaciese más a Tony. Mi querida niña, ¿has estado pensando que yo hacía juguetes corrientes de plástico? Los Tatterton somos los reyes de los fabricantes de juguetes porque lo que hacemos va destinado a coleccionistas, personas, hoy adineradas, que no pueden olvidar que, durante su infancia, no encontraban nada bajo sus árboles de Navidad y que nunca celebraron una fiesta de cumpleaños. Te sorprendería conocer la cantidad de ricos y famosos que jamás tuvieron la oportunidad de ser niños. Ahora, en su madurez o incluso ancianidad, necesitan tener aquello en lo que siempre soñaron. Así que compran las antigüedades del momento, los bellos coleccionables hechos por mis especialistas y artesanos, los mejores del mundo. Cuando entras en una juguetería Tatterton, penetras en el país de las hadas, y también en la época que desees, ya se trate del pasado o del futuro. Curiosamente, es el pasado lo que tiene mayor interés para mis clientes más ricos. Tenemos una lista de pedidos para 5 años de castillos de piedra construidos a escala, con los fosos, los puentes levadizos, el cuerpo de guardia, las cocinas, las cuadras, los aposentos para caballeros y escuderos, los cobertizos para el ganado, ovejas, cerdos, gallinas. Los que pueden permitírselo erigen su propio reino, ducado o lo que sea, y lo pueblan con los sirvientes adecuados, los campesinos, los señores y las damas. Y hacemos juegos tan difíciles que mantienen ocupadas durante horas y horas a las mejores mentes. Y es que, al cabo de algún tiempo, los ricos y famosos acaban aburriéndose, aburriéndose mortalmente, y entonces se dedican a coleccionar, ya sean juguetes, cuadros o mujeres. Al final, este aburrimiento es una maldición, pues los que tienen tantas cosas no pueden encontrar nada nuevo que comprar, y tratan de llenar el hueco. ¿Hay personas que pagan cientos de dólares por una gallina de juguete?, pregunté, con voz llena de atemorizado asombro. Hay personas que pagan miles por poseer algo que no tenga nadie. Por eso todos los coleccionables Tatterton son únicos, uno solo de cada clase, y ese tipo de trabajo detallado es muy costoso. Me asustaba y me dejaba impresionada saber que había en el mundo personas con tanto dinero para derrochar. ¿Qué importancia tenía que uno poseyera el único cisne hecho de marfil con ojos de rubíes o el único par de gallinas talladas en alguna piedra semipreciosa? Con lo que un rico potentado pagaba por su juego de ajedrez exclusivo, podrían alimentarse durante un año 1000 niños hambrientos de los Willys. No sabía cómo hablarle a un hombre cuya familia había emigrado de Europa, llevando consigo sus conocimientos y sus habilidades, e inmediatamente había empezado a multiplicar su fortuna. Me sentía perdida en ese terreno, así que me volví hacia algo más familiar. Me cautivaba la idea de Gillian pintando. ¿Los hizo ella misma?, pregunté con mucho respeto. Ella hizo los bocetos originales y, luego se los entregó a varios artistas jóvenes para que los ejecutaran, aunque debo reconocer que venía todos los días para supervisar su desarrollo, y 1 o 2 veces llegué a verla con el pincel en la mano. Su suave voz se tornó soñadora. Tenía entonces el pelo largo, hasta media espalda. Tan pronto parecía una niña como una mujer mundana. Poseía una belleza propia, poco frecuente, y lo sabía. Gillian se da cuenta de lo que la belleza puede hacer. Y a los 20 años, yo no tenía mucha habilidad para ocultar mis sentimientos. Oh, ¿qué edad tenía ella entonces?, pregunté con candidez. Soltó una risita breve y áspera.
Desde el primer momento me dijo que era demasiado vieja para mí, pero eso solo consiguió interesarme más. Me gustaban las mujeres mayores. Parecían tener más que ofrecer que las estúpidas chicas de mi edad, así que cuando dijo que tenía 30 años, aunque me sentí un poco sorprendido, seguí deseando verla una y otra vez. Nos enamoramos, aunque ella estaba casada y tenía una hija, tu madre. Pero nada de eso le impedía desear hacer todas las cosas divertidas para las que su marido nunca tenía tiempo. Qué coincidencia que Tony fuera 10 años más joven que Gillian, lo mismo que Cal Denison había sido 10 años más joven que su mujer Kitty. Imagina mi sorpresa cuando un día, después de llevar 6 meses casado con ella, averigüé que mi mujer tenía 40 años, y no 30. ¿Se había casado con una mujer 20 años mayor? ¿Quién te lo dijo? ¿Ella? Jill rara vez habla de la edad de nadie, mi querida niña. Fue tu madre Leigh quien me gritó a la cara esa información. Me desconcertaba pensar que mi madre traicionara a la suya en algo tan grave. ¿No la quería mi madre? Me dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano, al tiempo que me dirigía una amplia sonrisa y echó a andar en otra dirección, haciéndome seña de que le siguiese. Claro que Leigh quería a Gillian. Se sentía desdichada respecto a su padre, y me odiaba por haberle quitado a su madre. Sin embargo, como la mayoría de los jóvenes, no tardó en acomodarse a esta casa y a mí. Troy y ella se hicieron muy buenos amigos. Yo le escuchaba solo con la mitad de mi atención, mientras con la otra mitad admiraba, embobada, los lujos de aquella casa maravillosa. Pronto descubrí que tenía 9 habitaciones en la planta baja y 2 cuartos de baño. Los aposentos de la servidumbre estaban al otro lado de la cocina, que formaba su propia ala. La biblioteca era oscura y majestuosa, con miles de libros encuadernados en piel. A continuación, se hallaba el despacho de Tony, que me enseñó solo de pasada. Me temo que soy un tirano maniático en lo que se refiere a mi despacho. No me agrada que penetre nadie en él, a menos que yo le invite. Ni siquiera me gusta que entren los criados para limpiar el polvo cuando no estoy para supervisarles. Las doncellas suelen considerar caótico mi organizado desorden y enseguida quieren alinear mis papeles y devolver a los estantes mis libros abiertos. Y entonces sucede que no puedo encontrar nada. Se llega a perder una cantidad horrible de tiempo buscando lo que uno necesita. Ni por un momento podía yo imaginar que fuese tirano este hombre de aspecto bondadoso. Papá sí que lo era. Papá con su voz rugiente, sus pesados puños, su genio vivo, aunque, no obstante, cuando ahora pienso en él se me llenan los ojos de lágrimas. En otro tiempo, yo había necesitado mucho su amor, y no había mostrado el menor cariño hacia mí, solo un poco a Tom y Fanny. Y si alguna vez había tomado en brazos a Keith o a nuestra Jane, yo no lo vi. Eres una chica desconcertante, Heaven. Tan pronto pareces radiante de felicidad como tienes lágrimas en los ojos. ¿Estás pensando en tu madre? Debes aceptar el hecho de que se ha ido y consolarte con la certeza de que tuvo una vida feliz. No todos podemos decir eso, pero tan corta. No expresé mis pensamientos. Tenía que actuar con cautela hasta haberme ganado un amigo en aquella casa. Mientras miraba a Tony sospeché que estaría con él más tiempo que con Gillian. Comprendí en aquel instante que le pediría ayuda, cuando supiera que me apreciaba lo suficiente. Pareces cansada. Ven, vamos a instalarte para que puedas relajarte y reposar un poco. Retrocedimos sobre nuestros pasos y pronto estuvimos en el segundo piso. Con gesto ceremonioso, abrió de par en par unas amplias puertas. Cuando me casé con Gillian hice decorar 2 habitaciones destinadas a Leigh, que entonces tenía 12 años. Quería halagarla, así que le ofrecí unas estancias femeninas que no eran infantiles. Espero que te gusten. Tenía la cabeza vuelta de una forma que no podía ver la expresión de sus ojos. Entre las pálidas hojas de marfil penetraba una luz difusa y delicada que daba a la sala de estar un aire insólito e irreal. En comparación con las habitaciones que yo había visto abajo, esta resultaba pequeña. Sin embargo, era el doble que toda nuestra cabaña. Las paredes se hallaban cubiertas de fina seda color hueso, con suaves dibujos orientales, sutilmente entretejidos en tonalidades verdes, violeta y azules. Había 2 pequeños sofás, tapizados con la misma tela. Los cojines eran de un azul claro, a juego con la alfombra china. Traté de imaginarme cómodamente instalada en aquella alcoba,
acurrucada ante la chimenea, y fracasé por completo. Mis toscas ropas se engancharían en una tela tan fina. Debería tener sumo cuidado para no dejar las huellas de mis dedos en las paredes, el sofá y las numerosas pantallas. Luego casi me eché a reír. Allí no estaría viviendo en las montañas, trabajando en el huerto ni fregando el suelo, como en la cabaña, en casa de Kitty y Cal Denison en Candlewick. «Ven a ver tu dormitorio», exclamó Tony adelantándome. «Tengo que apresurarme y vestirme para ir a esa fiesta que Gillian no quiere perderse. Tienes que perdonarla, Heaven. Hizo sus planes antes de saber que tú venías, y la anfitriona de esa fiesta es su mejor amiga y su peor enemiga». Al ver mi expresión, me dio unas palmaditas bajo la barbilla. Luego, se dirigió hacia la puerta. «Si necesitas algo, utiliza este teléfono que tienes aquí, y una doncella te lo traerá. Si prefieres cenar en el comedor, llama a la cocina y dilo. La casa es tuya. Disfruta de ella». Antes de que yo pudiera responder, él había salido ya y estaba cerrando la puerta. Di vueltas por la estancia, contemplando la hermosa cama de matrimonio, con su curvo dosel de grueso encaje, azul y marfil. Estas dos habitaciones debían de haber leído a la perfección a mi madre. Su silla era de raso azul, mientras que las otras tres de la habitación hacían juego con las de la sala de estar. Recorrí lentamente la zona del vestidor y el baño, excitada por los espejos, los candelabros de cristal, las luces indirectas que iluminaban los espacios de los enormes armarios. Sobre la amplia cómoda se alineaban varias fotografías enmarcadas. Me senté y contemplé una de ellas, en la que se veía una bonita niña sentada en las rodillas de su padre. Tenía que ser mi madre, y aquel hombre mi verdadero abuelo. Excitada y temblorosa, tomé el pequeño marco de plata. En ese mismo instante, alguien dio unos golpecitos en la puerta. «¿Quién es?», pregunté. «Soy Beatrice Percy», respondió una embarada voz. «El señor Tatterton me envía para que la ayude a deshacer el equipaje y organizar sus cosas». Se abrió la puerta y entró en mi dormitorio una mujer alta, vestida con el negro uniforme de doncella. Me dirigió una vaga sonrisa. «Aquí todo el mundo me llama Percy. Puede usted hacer lo mismo. Seré su doncella personal mientras esté aquí. Mi formación me permite ocuparme de su peinado y su manicura, y si lo desea le preparo ahora un baño». Esperó con aire de urgencia. «Por lo general, me baño antes de acostarme, o me ducho nada más levantarme», dije azorada, pues no tenía costumbre de hablar de cosas íntimas con una desconocida. «El señor Tatterton me ha ordenado que cuide de usted». «Gracias, Percy, pero no necesito nada en estos momentos. ¿Hay algo que no pueda o no deba comer?» «Tengo buen apetito. Puedo comer de todo y me gusta casi todo. Yo no era nada melindrosa. De lo contrario, me habría muerto de hambre. ¿Quiere que le traigan aquí la cena?» «Como le resulte más cómodo, Percy». Frunció ligeramente el ceño, como si le desagradara un ama tan considerada. «Los sirvientes estamos aquí para hacer la vida lo más cómoda posible a los habitantes de esta casa. Tanto si cena usted aquí como en el comedor, nosotros estaremos presentes para atender a sus necesidades». La idea de cenar sola en aquella enorme sala de la planta baja, sentada ante la larga mesa, con todas aquellas sillas vacías, me produjo una terrible sensación de soledad. «Si me sube algo ligero a eso de las 7 será suficiente». «Sí, señorita», dijo, pareciendo aliviada al poder hacer algo por mí, y se marchó. Y yo había olvidado preguntarle si conocía a mi madre. Me dispuse a completar el registro de sus habitaciones. Me parecía que todo había sido dejado tal como estaba el día en que ella se fue, aunque se había ventilado y quitado el polvo recientemente. Empecé a recoger una a una las fotografías con sus marcos de plata, observándolas atentamente, tratando de descubrir el aspecto que ella tenía, del que nada habían sabido la abuelita y el abuelo. Había muchas instantáneas. Qué hermosa estaba Gillian, sentada con su hija. Su fiel marido se hallaba de pie tras ella. En el borde de la foto se leía, escrita con trazos ya desvaídos y débiles, la infantil explicación: «Papá, mamá y yo». En un cajón, descubrí un grueso álbum de fotos. Fui pasando muy despacio las pesadas páginas, contemplando las instantáneas de una niña que iba creciendo, haciéndose más bonita con el transcurso de los años. Florecían a todo color las fiestas de cumpleaños, el 5º, el 6º, el 7º, y así hasta el 13º.
Lake Diane Van Borin. Estaba escrito una y otra vez como si se complaciera en su nombre. Cliff Van Borin, mi papá. Gillian Van Borin, mi mamá. Jennifer Longstone, mi mejor amiga. Winter Haven, que pronto será mi colegio. Joshua John Bennington, mi primer novio, el último quizá. Mucho antes de haber visto la mitad de las páginas, ya estaba celosa de aquella hermosa muchacha rubia, de sus adinerados padres y de sus fabulosos vestidos. Ella había hecho viajes y había visitado zoos y museos de países extranjeros, cuando yo solo pude contemplar las fotos del parque de Yellowstone, que aparecían en manoseados y sucios ejemplares del National Geographic o en libros de texto de la escuela. Se me hizo un nudo en la garganta al verla, con sus padres, a bordo de un vapor que se dirigía a algún lejano puerto. Allí estaba, Leigh Van Borin, despidiéndose con frenéticos movimientos de la mano de quien había tomado la foto. Más fotografías de Leigh en el barco, nadando, con papá enseñándole a bailar y mamá tomando fotos. En Londres delante del Big Ben, o viendo el relevo de la guardia en el Palacio de Buckingham. En algún momento, mucho antes de que mi madre pasara de niña a adolescente, yo perdí casi toda mi compasión por una muchacha que había muerto demasiado joven. Ella había experimentado en su corta vida 10 veces más diversión y excitación de lo que yo había conocido y de lo que probablemente llegaría a conocer en los próximos 20 años. Tuvo un verdadero padre en el momento en que más lo necesitaba, un hombre amable y bondadoso, a juzgar por sus fotos, que la arroparía en la cama por la noche, oiría sus oraciones y le enseñaría lo que eran los hombres. ¿Cómo había llegado yo a pensar jamás que Cal Denison me había amado? ¿Cómo podía pensar ahora que Logan volviera jamás a quererme, cuando era más que probable que viesen en mí lo mismo que había visto papá? No, traté de decirme a mí misma. El no amarme había sido una pérdida para papá, no para mí. Yo no había resultado dañada de forma permanente. Algún día sería una buena esposa y madre. Me enjugué las lágrimas y las combiné a que no volvieran más. ¿De qué servía la autocompasión? Jamás volvería a ver a papá. No quería volver a verlo. Observé de nuevo las fotografías. Nunca había supuesto que unas chicas pudieran llevar vestidos tan finos, cuando mis más ilusionados sueños, a los 9, 10 y 11 años, habían sido poseer alguna prenda tomada de los estantes de Sears. Me quedé mirando las fotos de Leigh, montada en un reluciente caballo castaño, en la que sus ropas de montar resaltaban su rubia belleza. Junto a ella se hallaba su padre. Siempre aparecía a su lado. Vi a Leigh en fotos escolares nadando en la playa, en piscinas privadas, orgullosa de su figura en desarrollo. Su postura me decía que se sentía orgullosa, y estaba rodeada de amigos que la admiraban. Luego, de pronto, su padre ya no estaba en las fotos. Desaparecido él, las sonrisas de felicidad de Leigh se desvanecían también. Se apreciaba una expresión sombría en sus ojos, y sus labios habían perdido la facultad de sonreír. Allí estaba su madre con otro hombre, mucho más joven y guapo. Me di cuenta inmediatamente de que aquel muchacho, rubio y bronceado, era Tony Tatterton a los 20 años, y la bella y radiante muchacha, que antes se mostraba con alegre y confiada naturalidad ante la lente de la cámara, no podía ahora forzar ni una leve y fingida sonrisa. Solo podía permanecer rígida, un poco separada de su madre y de su nuevo marido. Volví rápidamente la última página. La segunda boda de Gillian. Mi madre, a los 12 años, ataviada con un largo vestido rosa de dama de honor, llevando un ramo de rosas nupciales. De pie, a su lado, un muchacho muy joven que trataba de sonreír, aunque Leigh Van Borin no hiciera el menor esfuerzo por secundarlo. El muchacho tenía que ser Troy, el hermano de Tony. Un chico delgado, de pelo negro y grandes ojos que no parecían felices. Cansada ya, emocionalmente agotada, deseaba escapar a todos los conocimientos que con tanta rapidez se estaban precipitando sobre mí. Mi madre no había querido ni confiado en su padrastro. ¿Cómo podría hacerlo yo ahora? Sin embargo, tenía que quedarme y conseguir aquel título académico del que dependía todo mi futuro. Permanecí junto a las ventanas, mirando hacia el circular paseo de coches que se desenrollaba hasta convertirse en una larga y serpenteante carretera hacia el exterior. Vi a Gillian y a Tony, vestidos de etiqueta, subir a un hermoso coche nuevo. No había limusín esta vez.
¿Por qué no querían que un chofer les estuviese esperando? Me sentí muy sola cuando su coche se perdió de vista. ¿Qué podía hacer hasta las 7? Tenía hambre. ¿Por qué no se lo había dicho a Percy? ¿Qué me pasaba? ¿Cuál era la razón de que me sintiera tan tímida y vulnerable cuando había decidido ser fuerte? Me estaba mostrando demasiado callada y taciturna. En el avión, en el coche, aquí. Bajé la escalera y tomé mi abrigo azul de un armario que contenía media docena de pieles pertenecientes a Gillian. Luego, me dirigí a la puerta principal.